Capítulo 6. Nacido de mujer. ¿Por qué fue Cristo hecho carne? ¿A través de qué medio fue Él partícipe de la naturaleza humana? Exactamente por los mismos medios como somos nosotros participantes, porque está escrito: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Lo mismo significa en la forma similar, así, en la misma forma. Él participó de la misma carne y sangre que los hombres tienen, en la misma forma que los hombres participaron de ella. Los hombres participaron de ella por nacimiento. Por lo tanto, asimismo lo hizo Él. De acuerdo con esto, está escrito: porque un niño nos es nacido. Por consiguiente, está además escrito: Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gálatas 4:4. Él, siendo nacido de mujer en este mundo, en la naturaleza de las cosas, fue nacido de la única clase de mujer que este mundo conoce. Pero, ¿por qué tenía que ser nacido de mujer? ¿Por qué no de un hombre? Por la simple razón que para ser nacido de mujer lo haría tan cerca a la humanidad, como la humanidad está bajo el pecado. Él fue nacido de una mujer para poder venir a la misma profundidad en donde la naturaleza humana está en su pecaminosidad. Pero, para lograr esto, él tenía que nacer de una mujer, porque a causa de la mujer, no del hombre, fue primero y originalmente la transgresión, porque Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Primera de Timoteo 2:14. Para haber sido únicamente de la descendencia del hombre, habría sido venir en escaso contacto con la extensión del terreno del pecado. A causa de la mujer haber pecado, el pecado fue realidad en el mundo antes que el hombre pecara. Cristo fue verdaderamente nacido de mujer para poder alcanzar al enorme mundo de pecado en su misma fuente principal de entrada a este mundo. Para haber nacido de otra manera fuera de la mujer, habría sido tener escaso contacto con éste, y sucesivamente habría sido perder por completo la redención del hombre del pecado. Fue de la simiente de la mujer que fue herida la cabeza de la serpiente, y era sólo de la simiente de la mujer y nacido de mujer, como él podía confrontar la serpiente en su propio terreno, en el mismo punto de entrada del pecado, en el mundo. Fue la mujer quien,
en este mundo estuvo originalmente en la transgresión. Fue por la mujer por quien originalmente entró el pecado. Por lo tanto, en la redención de los hijos de los hombres del pecado, Él, quien debía ser el Redentor, debía descender más bajo de lo que está el hombre, para hacer frente al pecado que estuvo en el mundo antes que el hombre pecara. Fue por esta razón que Él, que vino a redimir, fue nacido de mujer. Por haber nacido de mujer, podía confrontar al pecado en la principal fuente de su entrada original en el mundo, por la mujer. Y así, confrontado al pecado en el mundo y desarraigándolo del mundo de su entrada original, hasta su último vestigio, será erradicado del mundo. En la misma naturaleza de las cosas, Él debía participar de la naturaleza humana, así como ésta es desde su entrada. De otra manera, no hubo otra clase de necesidad como la que Él debía ser nacido de mujer. Si Él no hubiera venido en estrecho contacto con el pecado, así como está en el mundo, como es en la naturaleza humana, si Él tuviera que ser movido a un grado del pecado, como está en la naturaleza humana, entonces no habría necesitado haber nacido de mujer. Pero Jesús fue nacido de mujer, no de hombre. Como Él naciera de uno por quien el pecado entró desde su mismo comienzo en el mundo, y no nació de hombre que cayó en pecado después que el pecado entró en el mundo, revela más allá de toda duda posible que entre Cristo y el pecado, y entre Cristo y la naturaleza humana, así como se halla bajo el pecado en el mundo, no hay ninguna clase de separación. Él fue hecho carne, fue hecho pecado, fue hecho carne como la carne es en este mundo, y fue hecho pecado como el pecado es. Y esto debía Él ser para redimir a la humanidad perdida. Estar separado a un grado, en cualquier sentido, de la naturaleza de aquellos a quienes vino a salvar, fuera simplemente perderlo todo. Por lo tanto, como fue nacido bajo la ley, y como Él fue hecho maldición, porque los hombres están bajo maldición, a quienes redimía, y como fue hecho pecado, porque los hombres son pecadores, vendidos al pecado, a quienes redimía, precisamente así Él debía ser hecho carne, y la misma carne y sangre, porque los hombres son carne y sangre, a quienes redimía, y debía ser nacido de mujer, porque el pecado fue en el mundo primero por la mujer. Consecuentemente, es verdad, sin ninguna clase de excepción que, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Si Él no estuviera en la misma carne, como están aquellos a quienes Él vino a redimir,
entonces no tendría ninguna clase de función, siendo hecho carne en absoluto. Además de esto, la única carne que hay en este ancho mundo, la cual vino a redimir, es justamente la naturaleza humana débil, pecadora y perdida que la humanidad tiene. Si esta no es la carne que Él tomó, entonces realmente nunca vino al mundo al que necesitaba ser redimido. Porque si Él vino con una naturaleza humana, diferente a la naturaleza en la que este mundo verdaderamente está, entonces, aun cuando Él estuviera en el mundo, a pesar de cualquier propósito práctico de alcanzar al hombre y ayudarlo, estaría tan lejos de Él como si nunca habría venido. Porque en este caso, en su naturaleza humana, habría estado tan lejos del hombre como si nunca hubiera venido a este mundo. Es plenamente entendido que en su nacimiento Cristo participó de la naturaleza de María, la mujer, de quien Él fue nacido. Pero la mente carnal rechaza que Dios en su perfección de santidad pudo soportar venir a los hombres en su pecaminosidad. De manera que esfuerzos han sido hechos para escapar de la consecuencia de esta verdad, la cual es la inútil especulación apropiada para inventar la teoría que la naturaleza de la Virgen María fue diferente a la naturaleza del resto de la humanidad, que su carne no fue exactamente tal como es la del hombre pecador. Esta invención establece que, por algunos medios especiales, María fue hecha diferente del resto de los seres humanos, a fin de que Cristo pudiera llegar a nacer de ella. Esta invención terminó en lo que es conocido como el dogma católico romano de la Inmaculada Concepción. Muchos protestantes, si no la vasta mayoría de ellos, como otros no católicos, piensan que la Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de Jesús por la Virgen María. Pero esto es todo un error. No se refiere absolutamente a la concepción de Cristo por María, sino a la concepción de María por su madre. La oficial e infalible doctrina de la Inmaculada Concepción como una solemne definición como artículo de fe por el Papa Pío IX, hablando ex cátedra el 8 de diciembre de 1854, es como sigue. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina, la cual sostiene que la bienaventurada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por especial gracia y privilegio del Altísimo, en vista de los méritos de Cristo Jesús, el Salvador de la humanidad, fue preservada, libre de toda mancha de pecado original. Ha sido revelado por Dios y por lo tanto ha de ser firme y constantemente creído por todos los fieles. Por consiguiente, si cualquiera presumiese, lo cual quiera Dios desviar de pensar en sus corazones de otra manera a la que ha sido definida por nosotros, sepa y eternamente entienda que será condenado por su propio juicio, que ha naufragado con relación a la fe y ha caído lejos de la unidad de la Iglesia. Catholic Belief,
página 214. Esta concepción es definida por los escritores católicos así: los antiguos escritos de Navitate Christi, hallados en las obras de Santo Cipriano, dicen: porque María es muy diferente del resto de la humanidad, de la naturaleza humana, pero sin pecado, comunicado a sí mismo a ella. Teodoro, patriarca de Jerusalén, dijo en el segundo concilio de Niza que María es verdaderamente la Madre de Dios y virgen antes y después del parto, y ella fue creada en una condición más sublime y gloriosa que todas las otras criaturas, sea intelectual o corporal. Páginas 216 y 217 del libro Nativati Christi. Esto claramente presenta la naturaleza de María más allá de cualquier semejanza o relación con la humanidad o naturaleza humana. Teniendo esto claramente en nuestras mentes, sigamos esta invención en su siguiente paso, como fue dado en las palabras del cardenal Jixons. Nosotros confirmamos que la segunda persona de la bienaventurada Trinidad, el Verbo de Dios, que en su divina naturaleza es desde toda la eternidad unigénito del Padre, consubstancial con Él, fue en la plenitud del tiempo otra vez unigénito, porque siendo nacido de la Virgen, verdaderamente tomó a sí mismo de su maternal matriz la naturaleza humana, de la misma sustancia con la suya. Hasta en lo que al sublime misterio de la encarnación puede ser reflejado en el orden natural, la bienaventurada Virgen, bajo la sombra del Espíritu Santo, por la comunicación de la segunda persona de la adorable Trinidad, como las madres hacen, una verdadera naturaleza humana de la misma sustancia con la suya. Es por esto realmente la Madre de Jesús. Faith of Our Fathers, páginas 198 y 199. Ahora coloque estas dos cosas juntas. Primero, tenemos que la naturaleza de María es definida como siendo no solamente muy diferente del resto de la humanidad, sino más sublime y gloriosa que toda naturaleza. De este modo, presentándola infinitamente más allá de cualquier semejanza real en relación con la humanidad como nosotros realmente somos. Segundo, tenemos a Jesús descrito como tomando de ella la naturaleza humana de la misma sustancia de ella. De esta teoría, por lo tanto, se deduce realmente como aquella que 2 más 2 es igual a 4, que en su naturaleza humana, el Señor Jesucristo es muy diferente del resto de la humanidad. En realidad, su naturaleza no es naturaleza humana. Tal es como la doctrina de la Iglesia Católica Romana declara de la naturaleza de Cristo. La doctrina católica de la naturaleza de Cristo es simplemente que esa naturaleza no es naturaleza humana, sino divina, más sublime y gloriosa que toda naturaleza. Esto indica que en su naturaleza humana,
Cristo estuvo lejos de la humanidad con respecto a ser enteramente diferente de la humanidad, que fue la suya una naturaleza en la cual no pudo tener ninguna clase de consentimiento con la humanidad. Pero no es tal la fe de Jesús. La fe de Jesús es que como los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo. La fe de Jesús es que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. La fe de Jesús es que por lo cual Él debía ser en todo semejante a sus hermanos. La fe de Jesús es que tomó nuestras debilidades y fue tentado en todo según nuestra semejanza, siendo tentado en todo al igual como nosotros somos tentados. Si Él no fue como nosotros somos, entonces no podía ser tentado como nosotros somos tentados. Pero Él fue tentado, semejante a nosotros. En las referencias de la creencia católica, que en este capítulo han sido citadas, nosotros hemos presentado la fe de Roma con relación a la naturaleza de Cristo y de María. En el segundo capítulo de Hebreos y en textos similares de las Escrituras es presentada, y en estos estudios hemos procurado reproducirla como allí está presentada la fe de Jesús concerniente a la naturaleza de Cristo. La fe de Roma concerniente a la naturaleza de Cristo y de María y de nosotros mismos se desprende de aquella idea de la mente humana de que Dios es demasiado santo para vivir con nosotros en nuestra naturaleza pecadora, en lo pecaminoso como nosotros somos. Estamos demasiado lejos de Él en su pureza y santidad para venir a nosotros justamente como nos encontramos. La verdadera fe, la fe de Jesús, es que, tan lejos de Dios como estamos en nuestra pecaminosidad, en nuestra naturaleza humana, la que Él tomó, ha venido a nosotros, justamente donde estamos, que infinitamente puro y santo como Él es, y pecadores, degradados y perdidos como somos, Él en Cristo, por el Espíritu Santo, quiere habitar con nosotros y en nosotros, para purificarnos, salvarnos y hacernos santos. La fe de Roma es que tenemos que ser puros y santos para que Dios habite con nosotros. La fe de Jesús es que Dios debe vivir con Él y en nosotros para que seamos santos y puros.